Funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Hasta ahora hemos estudiado las funciones trigonométricas solo en ángulos agudos, pero lo usual en trigonometría es que se consideren ángulos de cualquier magnitud. Sea un círculo con centro en el origen de los ejes coordenados x, x', y, y', donde a, a' y b, b' son diámetros coincidentes con los ejes coordenados. Si el radio OA gira alrededor del punto O en sentido contrario de las manecillas del reloj, cuando OA llegue a la posición OP, habrá generado el ángulo AOP o ángulo θ, en el que OA es el lado inicial del ángulo y OP el lado final, o también conocido como lado terminal. Si OA continúa girando en el mismo sentido, cuando coincida con OB, habrá generado un ángulo recto de 90 grados. Cuando coincida con OA', uno de 180 o ángulo llano, con OB', uno de 270 grados. Y cuando vuelva a su posición inicial, habrá generado un ángulo de 360 grados o ángulo de una vuelta completa. Ángulos positivos y ángulos negativos. Se ha convenido considerar como positivos los ángulos generados mediante un giro en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, y negativos si se generan mediante un giro en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Habiendo dicho esto, entonces el ángulo AOP' es un ángulo negativo. AOB' será un ángulo de menos 90 grados. AOA' es un ángulo de menos 180 grados. AOB de menos 270 grados, y la vuelta entera dará un ángulo de menos 360 grados. Así se pueden considerar ángulos negativos en cualquier magnitud. Ángulo dirigido. Se llama ángulo dirigido a aquel en que, además de considerar su amplitud, se toma en cuenta su sentido. De esta manera, si en las dos figuras anteriores ya vistas la medida del ángulo θ en valor absoluto es igual a 40 grados, entonces consideramos que el ángulo AOP es igual a 40 grados, mientras que el ángulo AOP' es igual a menos 40 grados. Ángulo en posición normal. Se dice que un ángulo está en posición normal cuando su lado inicial coincide con el eje positivo de las X y su vértice coincide en el origen. En las figuras anteriores, el ángulo AOP y el ángulo AOP' son ángulos en posición normal. Son ángulos coterminales los que, colocados en posición normal, tienen coincidentes sus ángulos terminales. Los ángulos de 0, 90, 180, 270 y todos sus ángulos coterminales reciben el nombre de ángulos cuadrangulares. Espero que esta información haya sido de su total agrado para lo que es la introducción a funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Hasta luego.